Advertencia. Algunos de los relatos pueden contener material que sea sensible para algunas personas. Se recomienda discreción. Antes de empezar, espero que tengas un buen día, tarde o noche en donde quiera que te encuentres y que disfrutes este contenido. Sin más que agregar, comencemos. Entre los años 1932 y 1933, la República Socialista Soviética de Ucrania y otras regiones de la antigua Unión Soviética fueron asoladas por una hambruna forzada en la que habrían muerto entre 1.5 y 12 millones de personas. Hambruna que para muchos fue un claro genocidio por parte del régimen de Joseph Stalin, y para otros como una consecuencia natural de una terrible sequía. Esta es su historia. Empecemos con los antecedentes. Debido al entusiasmo que se vivía en Ucrania por la búsqueda de su independencia a principios del siglo XX, debido a las políticas impulsadas por Vladimir Lenin, Joseph Stalin inmediatamente vio esto como una amenaza a la Unión Soviética cuando estaba en el poder. Esto agregado a que también se encargó de impulsar el nacionalismo ruso a niveles muy altos. En 1929, el régimen de Stalin comenzó a perseguir a aquellos intelectuales que estaban impulsando la independencia y soberanía de Ucrania, mediante el exilio, encarcelamiento y asesinato. Muchos intelectuales ucranianos que apoyaban la independencia sufrieron alguno de estos terribles destinos, bajo la sospecha de que participaban en complots para desestabilizar al gobierno de la Unión Soviética. Incluso llegaron al punto de sospechar hasta de los obispos de las iglesias, ya que fueron numerosos obispos de la ciudad de Kiev que también fueron ejecutados o exiliados a Siberia. En octubre de 1928, Stalin introdujo los planes quinquenales, planes drásticos de 5 años, cuyo objetivo era transformar la URSS prácticamente de un día para otro, convertirla en una nación con una industria fuerte y un ejército poderoso. Pero, para poder costear estos planes, el gobierno soviético se aprovechó de la agricultura que tenían los países que estaban sometidos bajo su régimen, especialmente Ucrania. La colectivización forzada de la agricultura había comenzado. Todas las tierras privadas que practicaban actividades agrícolas y ganaderas pasaron a pertenecer al Estado. El campesino ahora trabaja como obrero a sueldo, similar a un trabajador de una fábrica. Como los sectores que podían presentar alguna resistencia considerable ante esto estaban siendo mermados, el proceso de colectivización de los campesinos fue relativamente fácil para la URSS. A algunos incluso se les decomisaron sus tierras y sus pertenencias, como casas y bienes en su totalidad. Para forzar aún más el proceso, trasladaron a activistas del partido del gobierno soviético a las aldeas agrícolas de Ucrania, y posteriormente comenzaron a mandar tropas para intimidar a los campesinos. Sin embargo, y aún con estas condiciones adversas, muchos agricultores presentaron resistencia e intentaron luchar de alguna manera contra la tiranía del régimen, ya sea con revueltas o negándose a trabajar. Esto a la larga traería como consecuencia un abandono en las cosechas de trigo, que se quedaría abandonado en los campos. También un aumento a los impuestos sobre el cereal, de tal modo que dichos impuestos excedían la cantidad que los campesinos privados podían cubrir. Con este panorama, no tuvieron otro remedio más que unirse a las granjas colectivas, en donde los impuestos eran 3 veces más bajos. De lo contrario, se tendrían que enfrentar al exilio bajo la calidad de kulaks. Kulak era una palabra despectiva que empleaban los soviéticos para catalogar como enemigos del pueblo desde grandes terratenientes a simples propietarios rurales. Para 1932, al menos 3/4 partes de las granjas de toda Ucrania ya habían sido colectivizadas, y en agosto de ese año, las cuotas de grano sufrieron un aumento para las granjas colectivas y otro más se establecería a principios del año siguiente. Era totalmente imposible cumplir con las cuotas. ¿Cuál era el propósito de acumular tanto grano? ¿Iba para las ciudades ucranianas o las ciudades soviéticas? La verdad es que las ciudades ucranianas estaban también siendo racionadas de manera escasa. Entonces, ¿cuál era la razón? La razón fue que la Unión Soviética usó estas toneladas de trigo para inundar el mercado occidental. Porque irónicamente, aunque en 1932 se recolectó una cantidad de granos
como para alimentar a la población de Ucrania durante 2 años, la realidad era que el hambre asolaba cruelmente al país. Según Petro Grigorenko, un antiguo general soviético, las siguientes fueron palabras de Stalin. El Gulag quiere aplastar nuestro gobierno soviético con la mano huesuda del hambre. Nosotros torceremos esa mano huesuda para que se cierre sobre la garganta del Gulag. Hay un testimonio de una mujer llamada Motra Dudka, habitante de Ucrania de esos años, que dice lo siguiente. Los rusos iban de casa en casa, llevándose toda la comida. Comenzaban por los granos, harina, trigo, cebada, todo lo que hubiera, hasta la última migaja. Se llevaban las remolachas, papas, habas, que la gente llegaba a esconder en el sótano de sus casas. Además, no confiaban en las personas. Registraban las casas, revisaban todo, excavaban en el piso, abrían paredes, desarmaban hornos, a menudo destrozándolo todo. Así iban, de casa en casa, quitándole todo a los campesinos. En 1932, muchos campesinos migraron rumbo a las ciudades, tratando de vender sus pocas pertenencias para comprar un poco de pan que ellos mismos habían producido. Como consecuencia de esto, se creó un sistema de pasaportes internos para confinar a los campesinos a que se queden en sus propias aldeas e impedir que lleguen a las ciudades. Stalin desestima las demandas de Ucrania. Exigían una reducción de cuotas y enviar ayuda lo antes posible. Como respuesta, puso en acción un plan totalmente espantoso. Dicho plan consistía en enviar tropas rusas a proteger los campos y el ganado para protegerlos de los habitantes hambrientos. Se estima que enviaron alrededor de 112.000 elementos para castigar a aquellos que se atrevían a llevarse un poco de comida, inclusive bajo la pena de muerte, no importando si un niño tomara una espiga tierna de trigo. La situación se volvió aún más desesperada, tanto al punto en que en aquellas poblaciones donde pasaban las vías del tren, las madres campesinas arrojaban a sus propios hijos al interior de los trenes que iban rumbo a las ciudades, en un agónico intento para que encontraran a alguien que se apiadara de los pequeños y los alimentara. Lobov Trashevska, quien viajaba en uno de esos trenes, cuenta lo siguiente. Entré a uno de los vagones y vi que estaba lleno de niños. Algunos de ellos eran espantosamente flacos. Sus piernas y estómagos estaban enormemente hinchados. Algunos sufrían violentas convulsiones. Si uno de ellos permanecía acostado y quieto, ya sabíamos que el pequeño moriría muy pronto. Joseph Hirniak, habitante de la ciudad de Kharkiv en aquel entonces, relata esto. En el día, la gente permanecía escondida, pero durante la noche salían como sombras haciendo cola en las panaderías, con la esperanza de conseguir un poco de pan por la mañana. Caminando por las calles, solo se veía a los niños sin hogar y mujeres en harapos muriéndose de hambre, y cadáveres que los niños esquivaban. Así era la ciudad de Kharkiv en ese entonces. No olvidemos que todo esto sucedía en toda Ucrania. Ulrich Henk, hijo de Andor Henk, quien fungió como cónsul en Kiev de 1933 a 1935, relata esto. Todavía conservo vívida memoria de esa época en Kiev. Éramos niños entonces. Vivíamos en el consulado como en una jaula de oro. No se nos permitía salir solos en la calle. Sin embargo, recuerdo muy bien la miseria y el hambre. Recuerdo haber visto cadáveres por doquier, en los aguanes, en las esquinas, los carros que los cargaban, los recogían de la calle, los arrojaban dentro del carro y se los llevaban lejos. Fedir Wertzeno, un ex trabajador de una granja colectiva, relató lo siguiente. Cuando llegamos a la granja estatal y el administrador nos tomó para trabajar ahí, él dijo que trabajaríamos de noche, alimentando a los caballos, con una mezcla de semillas de vino con paja picada. Nos dijo que deberíamos hacerlo cuando la gente dormía, porque si no, se comerían el forraje para los caballos. Le preguntamos, ¿cómo podemos hacerlo? Las personas son más importantes que los caballos. Nos respondió, necesitamos a los caballos para transportar a los cadáveres.
Miroslava Utka, sobreviviente de la ciudad ucraniana de Dnipro, dio a conocer también su testimonio. En la primavera, cuando murió mi hermanita, su cuerpo estuvo en casa por una semana. Lo guardamos, hasta que volvió mi madre de la granja estatal. Cada día venían a casa, golpeaban la puerta, preguntando si teníamos algún cadáver. Nosotros respondíamos a gritos, no, no tenemos. Entonces, el carro seguía su camino calle abajo, recogiendo otros cadáveres. Cuando mi madre volvió a casa, tuvimos que enterrar a mi hermana. Pero, ¿cómo podíamos enterrarla? No había nada con que hacer un ataúd. La envolvimos en una sábana, la pusimos en un trineo y la llevamos al cementerio. La colocamos entre dos ataúdes en una tumba grande. Encima colocaron todavía otros ataúdes. Así fue como la sepultamos. Mientras estos horrores sucedían, en otras partes del mundo, los parientes de las víctimas empezaron a realizar protestas y comenzaron a organizar medidas de socorro. Canadá, Estados Unidos, Suiza, Francia y Bélgica son los primeros en responder, enviando ayuda. Sin embargo, los embarques de alimentos fueron detenidos en la frontera soviética, negando la existencia de una hambruna. El gobierno soviético respondió a esto en un tono de sorpresa, comunicando que habían tenido una cosecha magnífica, que esos rumores de una hambruna seguramente se trataban de una propaganda antisoviética, y que no había ninguna clase de hambre. Para la primavera de 1933, la hambruna llegó al punto más crítico y monstruoso. Se relata que 25.000 personas fallecieron por día, aproximadamente 1.000 cada hora. Eventualmente, el gobierno soviético reconoció una hambruna, pero se lo atribuyó a causas naturales. La hambruna fue tan cruda que se rumora que hubo casos de canibalismo, aunque aún no se han desvelado fuentes oficiales que lo confirmen, debido a que estos casos los manejó la policía secreta de la URSS a puerta totalmente cerrada. Mientras tanto, en una conferencia sobre cereales en Londres, los soviéticos hacen una campaña para aumentar sus exportaciones de 25 a 85 millones bushels de trigo. Un bushel es una unidad de medida para el comercio de granos y cereales. Estaban exportando cereales a costa de la vida de su propia gente. El periodista inglés Malcolm Muggeridge llegó a la URSS en 1932. Fue uno de los pocos reporteros que, aún sabiendo de las amenazas soviéticas, informó sobre la verdadera situación en el campo. El mismo Muggeridge comenta que todo lo que telegrafiaban los reporteros debía pasar primero por un control de prensa para ser aprobado. Se les entregaba la nota, la leían y posteriormente les indicaban qué se podía y qué no se podía publicar. Y debido a esta situación adversa, tuvo que transportar los artículos que él escribió como valija diplomática. La valija diplomática es un modo de transporte de correo diplomático que está exenta de registro en las aduanas. De otro modo, su reportaje no habría podido salir del país y abandonó la Unión Soviética antes de que sus artículos fueran publicados. Finalmente, ya con una parte considerable de la población de Ucrania fallecida, Stalin, con un simple decreto, autoriza la repartición de granos en las granjas colectivas durante la cosecha de 1933, y en 1934 comienza una purga donde 27.000 ucranios son arrestados, llevados al exilio, y los rusos comenzaron a llegar a establecerse en el país. Las purgas llegaron a su fin con la invasión nazi a Ucrania en 1941, en donde los nazis descubren fosas comunes en donde eran enterrados aquellos que presentaron resistencia al régimen de Stalin. El Holodomor, cuyo significado es gran hambre, fue un episodio oscuro en el que sufrió toda una nación que solamente quería su libertad.